El 17 de junio de 2025, a las 6:32 de la mañana, el silencio que envolvía la parroquia de San Juan Bautista fue roto por el llanto de una mujer. La noticia no había salido en televisión. No era oficial. Pero ya se sabía, el padre Pistolas estaba muriendo. El hombre que había alzado la voz contra el poder y la hipocresía desde el púlpito, con más valentía que muchos en puestos de gobierno, había entrado en agonía. Lo encontraron en su habitación, rodeado de papeles, un crucifijo torcido y una pistola descargada sobre el buró. La imagen era brutal y al mismo tiempo sagrada. Respiraba con dificultad, pero aún estaba lúcido. Y pidió una última cosa, ser grabado. No quería confesores. No quería lágrimas. Quería que su voz retumbara por última vez en todo México. Préndele, muchacho, dicen que alcanzó a decir con voz ronca al joven que sostenía el celular. Esto no lo van a callar ni con mi muerte. Y comenzó a hablar. Lo que vino después no fue una despedida. Fue un mensaje cargado de verdad. No pidió perdón, ni suavizó su tono. Arremetió contra quienes durante años jugaron con la fe, el poder y el dolor del pueblo. Su voz temblorosa, entre jadeos, se convirtió en el sermón más crudo que jamás había pronunciado. Ya no estaba en misa. Estaba dejando testamento. Si llego al cielo, dijo, será para preguntarle a Dios por qué tantos sinvergüenzas siguen arriba mientras los justos se apagan en la miseria. Quienes lo escucharon, lloraron. Otros se escandalizaron. Pero nadie se quedó indiferente. Ese video, que aún no había salido a la luz, contenía fuego. Palabras con filo. Denuncias con nombre y apellido. Advertencias. Y una sentencia final que heló a quien estuvo allí. Afuera, los feligreses se arrodillaban sobre la tierra seca. No rezaban. Esperaban. Y aunque la muerte aún no se confirmaba, todos lo sentían, el padre Pistolas ya no estaba entre los vivos, pero tampoco entre los muertos. Estaba en tránsito. A punto de cruzar. Pero no sin antes dejar un mensaje que estremecería a México entero. Porque hoy, el país no solo está perdiendo a un sacerdote. Está a punto de escuchar el último sermón que hará estallar conciencias, memorias y estructuras completas. La grabación continuó por casi 20 minutos. Cada frase era más dura que la anterior. Pero el rostro del padre Pistolas, en medio del dolor, irradiaba paz. No una paz suave, mística, sino esa clase de serenidad que solo tienen los que han vivido sin miedo a decir la verdad. La muerte lo rondaba, sí. Pero él no se escondía. Le hablaba al pueblo como quien sabe que ese será su juicio final, no ante Dios, sino ante la historia. Nos vendieron una iglesia cómoda, callada, sin coraje. Nos la vaciaron por dentro y nos dejaron solo los muros, y hasta eso se están cayendo, dijo. Su voz crujía, pero seguía de pie en su carácter. Ya no era un sacerdote con sotana. Era un testigo de cargo contra los tibios, los cobardes, los corruptos y los traidores. Yo vi como a muchos se les cayó la fe, no porque Dios les fallara, sino porque los pastores se vendieron. Porque la iglesia se puso de rodillas, no para orar, sino para obedecer. Su cuerpo temblaba, pero no retrocedía. Cada palabra que pronunciaba parecía estar cargada con los años que lo formaron, las balaceras que sobrevivió, los enfrentamientos con políticos, las amenazas que lo rodearon. Y ahora, desde su cama, sin más fuerza que su lengua y su verdad, el padre Pistolas disparaba su sermón final sin usar armas. Solo verdad. Solo fuego. Solo convicción. Afuera, la noticia comenzaba a esparcirse. Un grupo de reporteros de la capital ya iba en camino. Algunos creían que sería solo una nota más sobre un sacerdote polémico que finalmente había perdido la batalla. Pero no sabían lo que esa cámara tenía grabado. Mientras tanto, dentro del cuarto, el joven que sostenía el celular no dejaba de llorar. No sabía si estaba grabando una despedida o una profecía. Porque lo que el padre Pistolas decía no era para su parroquia. Era para México entero. Para los que habían perdido la esperanza. Para los que ya no creen ni en Dios ni en los hombres. Para los que siguen de pie, aunque todo los empuje a rendirse. Si esta es mi última misa, que sea sin incienso, sin palabrería y sin protocolo. Que sea de frente, como siempre he hablado. Y que quede claro, yo no me voy callado, me voy gritando, porque me duele lo que han hecho con este país. El video seguía corriendo.
Y lo que vendría después no solo era el clímax de su mensaje. Era el inicio de una tormenta que sacudiría desde las redes sociales hasta los altares más protegidos. El cuarto se volvió una especie de capilla improvisada. Nadie entraba sin antes tocar. Nadie hablaba sin bajar la cabeza. El ambiente era pesado, no por tristeza, sino por la fuerza que despedía ese cuerpo debilitado que seguía predicando desde el borde de la muerte. El padre Pistolas ya no usaba su tono enérgico. Lo que quedaba era su esencia. Y aún así, con apenas unos hilos de voz, sus palabras se clavaban como cuchillos en el alma de quien las oía. ¿Quieren saber cuándo empezó a podrirse todo?, murmuró entre pausas. Cuando empezamos a callarnos por miedo. Cuando dejamos que el dinero entrara a los templos y saliera la justicia por la puerta de atrás. Su mirada ya no se enfocaba en el celular, sino en un punto fijo en el techo, como si viera algo que los demás no podían ver. Y entonces vino lo inesperado. Comenzó a nombrar personas. Con nombres. Con apellidos. No políticos, no celebridades. No. Comenzó a mencionar feligreses de su comunidad. Obispos. Sacristanes. Gente común que, según él, traicionó la fe, el pueblo o su conciencia. Usted, don Tomás, que se robó las ofrendas para comprarle camioneta a su hijo. Usted, hermana Lucía, que cerró la iglesia a las madres solteras porque le parecían pecadoras. Usted, padre Esteban, que se escondió cuando llegaron los hombres armados en lugar de proteger a los suyos. Cada frase era un golpe directo. No había odio, pero tampoco compasión. Solo justicia. Una justicia que no salía del Código Penal, sino del corazón de un hombre que sabía que estaba a segundos de partir, y que no quería cargar con ninguna palabra no dicha. La cámara temblaba. El joven ya no podía contener las lágrimas. Uno de los monaguillos, al fondo del pasillo, se desmayó. Afuera, más personas comenzaban a llegar. Unos llevaban veladoras. Otros, pancartas. Algunos traían celulares para transmitir en vivo, sin saber que el verdadero video ya estaba ocurriendo, y solo unos cuantos eran testigos presenciales. Que no me vengan con que me pasé de la raya, dijo con la voz apenas audible. El que no llora de rabia con lo que ve en este país, o está ciego, o está vendido. Y yo me voy viendo todo bien clarito. Fue entonces cuando su voz se quebró por primera vez. Y entre respiraciones cortas, añadió. Pero aún tengo algo que decir. Lo más importante. No me voy sin advertir lo que viene. Porque lo que está por ocurrir en este país, no lo van a poder detener ni los rezos ni los rifles. Las palabras lo que viene quedaron flotando en el aire. Y aunque el padre Pistolas apenas respiraba, se hizo un silencio tan profundo que parecía que todo el pueblo contenía el aliento junto con él. Ni los pájaros cantaban. Ni las campanas sonaban. Solo el leve zumbido de la grabación y los jadeos entrecortados de un hombre que sabía que estaba profetizando en su lecho de muerte. El mal no está allá afuera, está dentro. Ya no se disfraza con máscaras, se sienta en las bancas de adelante, comulga sin culpa y predica sin vivir lo que dice. Sus manos temblaban. Apretaba con fuerza el crucifijo que tenía junto a la almohada. Y lo levantó por última vez, apuntando hacia el celular como si quisiera que el país entero viera ese símbolo. No como algo decorativo, sino como un arma contra la mentira. El día que caiga el primer templo por dentro, no va a ser por terremoto, va a ser porque ya no hay verdad entre sus paredes. Y ese día no va a temblar la tierra, va a temblar el cielo. Los ojos del joven que grababa se llenaron de terror. No por miedo al padre, sino por lo que estaba diciendo. Porque lo que parecía un sermón más, se estaba convirtiendo en una advertencia profética. El tono cambió. El rostro del sacerdote, antes agotado, ahora se endurecía como si algo en él hubiera sido poseído por una fuerza más grande. Ya no hablaba él. Era como si hablara a través de él. Prepárense, porque viene una purga. Y no la hará el gobierno, ni los soldados, ni los criminales. La hará el cielo mismo. Y cuando eso ocurra, muchos van a correr a esconderse, pero ya será tarde. No se trata de castigo. Se trata de cosecha. Una mujer al fondo gritó. Había escuchado desde el pasillo. Nadie se atrevía a moverse. Los que grababan en redes ya estaban transmitiendo en vivo lo que podían.
Y aunque el video central aún estaba en manos del joven que lo sostenía temblando, el pueblo comenzaba a despertar. A reaccionar. A estremecerse. Porque ese mensaje no parecía salido de un sacerdote anciano. Parecía dictado por algo mayor. Algo que ardía por dentro. Algo que llevaba años conteniéndose y que ahora, por fin, explotaba. Si caigo hoy, que caiga también el silencio. Que caigan las máscaras. Que se rompa el teatro. Y que el fuego purifique lo que quede. En las calles de Chucándiro, el ambiente se volvió irrespirable. No por el calor, sino por la tensión que se acumulaba como si una tormenta estuviera a punto de caer sobre el pueblo. Las tiendas cerraron. Los automóviles apagaron sus motores. La gente salía de sus casas, no para ir a misa, sino para acercarse al lugar donde algo sagrado, y peligroso, estaba ocurriendo. Dentro de la parroquia, el padre Pistola seguía hablando. Pero ya no parecía en agonía. Parecía iluminado. No se levantaba de la cama. No necesitaba gritar. Pero cada palabra tenía el peso de una sentencia. ¿Quieren saber por qué el país está como está?, dijo con voz rasposa, porque el mexicano ya no cree en nada, ni en Dios, ni en los políticos, ni en su prójimo. Y los pocos que aún creen, están solos, porque los demás se burlan de ellos. La cámara lo enfocaba de cerca. Su rostro lucía desgastado, pero sus ojos ardían. No eran ojos de derrota. Eran ojos de alguien que había esperado toda su vida para decir lo que estaba diciendo. Cuando la iglesia calla ante la injusticia, deja de ser casa de Dios. Cuando el pueblo acepta la corrupción como parte de la rutina, deja de ser pueblo. Y cuando los que deberían hablar se esconden, entonces les toca hablar a los que están muriendo. Volteó hacia la ventana. El cielo comenzaba a nublarse. El viento levantaba el polvo de las calles. Y justo entonces, pronunció una frase que se volvería viral en cuestión de horas. Este país no va a cambiar con elecciones. Va a cambiar con fuego. No con violencia, con verdad. Pero la verdad también quema. Un silencio más profundo se apoderó del cuarto. Ya no se escuchaba ni su respiración. Solo el leve zumbido de la grabación. Y luego, casi como un susurro. Si el pueblo supiera el poder que tiene cuando se arrodilla, no frente al miedo, sino frente a la verdad, este país sería otro. El joven bajó la cámara. No porque quisiera, sino porque ya no podía sostenerla. Temblaba. Y en ese instante, el padre Pistola cerró los ojos. No había muerto. Pero había terminado de hablar. Y con eso, acababa de encender la mecha de algo que aún no sabían si era milagro o revolución. El padre Pistolas cayó en un estado de silencio profundo. No era inconsciencia, era descanso. Como si su alma hubiera necesitado decir eso último antes de soltar todo peso. Los médicos que llegaron desde Morelia le tomaron el pulso. Aún latía, pero débil. No podían hacer más. No quiso ambulancia. No permitió hospital. Quería morir donde había predicado toda su vida. Y mientras tanto, el joven que tenía el video lo subió a la red. Sin editar. Sin filtrar. Sin avisar a nadie. Lo soltó como él mismo dijo, que se vaya al mundo como va el alma, libre. En menos de 3 horas, el video había alcanzado 1 millón de vistas. Y no solo en México. En Estados Unidos, Colombia, Argentina. Hasta en España. Los comentarios se dividían entre lágrimas, furia, inspiración y miedo. Esto no es un sermón, es una profecía. Este hombre dijo lo que nadie se atreve a decir. Que el cielo lo reciba, y que sus palabras nos despierten. Los noticieros intentaron minimizarlo. Algunos lo llamaron delirio. Otros, discurso de un viejo enfermo. Pero ya era tarde. El mensaje se había convertido en eco en miles de corazones. Y mientras el país entero discutía el video, en Chucándiro la situación era otra. La parroquia se convirtió en un santuario. Llegaban personas a pie, en bicicletas, en camionetas. Muchos ni siquiera eran creyentes. Solo querían estar allí. Donde un hombre dijo su verdad sin miedo antes de morir. Y entonces ocurrió algo inesperado. Un sacerdote cercano al obispo llegó al pueblo con una orden: guardar silencio. Que no se siguiera difundiendo el video. Que no se hicieran declaraciones.
Que la parroquia quedara bajo supervisión de la diócesis. Pero la gente no lo permitió. Se interpusieron en la entrada. Le dijeron que aquí no venía a callar nada. Que el pueblo por fin había escuchado algo real, y no iban a dejar que lo enterraran tan fácil. Y así, el cuerpo aún vivo del padre Pistolas permanecía dentro. Rodeado de velas, de lágrimas, de murmullos. Pero afuera, el pueblo ya no lloraba, se organizaba. Comenzaron a imprimir frases del sermón. A pintarlas en muros. A escribirlas en lonas. A proyectarlas en plazas. La más poderosa fue la que él mismo dijo antes de cerrar los ojos. La verdad también quema, pero es el único fuego que puede salvarnos. El amanecer del 18 de junio no fue como cualquier otro en Chucándiro. La parroquia no repicó sus campanas. No hubo misa. No hubo comunión. Solo silencio. Un silencio que hablaba más que cualquier predicación. El padre Pistola seguía respirando, pero con dificultad. No había vuelto a hablar desde que soltó su último mensaje. Sin embargo, su voz seguía resonando fuera de esos muros, en cada plaza, en cada celular, en cada conversación entre vecinos. Las redes estaban saturadas de clips, reacciones, análisis, pero lo que más circulaba era el fragmento donde decía: cuando la iglesia se arrodilla ante el poder, deja de ser luz y se vuelve sombra. Ese fragmento, corto pero abrasador, fue replicado por estudiantes, por amas de casa, por líderes comunitarios, incluso por creyentes que nunca simpatizaron con su forma de hablar. Y es que en el fondo, todos sabían que decía la verdad. Una verdad incómoda, pero necesaria. Mientras tanto, el obispo de la región lanzó un comunicado oficial desde Morelia. Lo leyó en tono frío, con palabras calculadas. Reconoció la labor del padre Pistolas, pero pidió prudencia y discernimiento sobre su mensaje final. Un intento de suavizar el impacto. De poner una venda sobre una herida que ya sangraba a nivel nacional. Pero ese intento no hizo más que encender la llama. Los medios independientes comenzaron a investigar. Pronto salieron a la luz testimonios de otras comunidades, personas que habían sido silenciadas por denunciar abusos, fieles que fueron expulsados por hablar claro, casos enterrados por no hacer escándalo. Y en ese contexto, el mensaje del padre Pistolas ya no era solo el grito de un hombre moribundo. Era el grito acumulado de miles que por años no pudieron alzar la voz. La parroquia fue declarada zona sagrada por el pueblo. Ni la policía local ni autoridades eclesiásticas pudieron entrar sin permiso. Los jóvenes del pueblo organizaron turnos de vigilancia. Otros comenzaron a preparar altares improvisados en los patios. Se hablaba ya del último sermón como de un evento histórico. Como un parteaguas. Y aunque aún no se declaraba oficialmente su muerte, la nación entera empezaba a despedirlo como se despide a los profetas, no con flores, sino con fuego. A las 5:42 de la tarde del 18 de junio, el cuerpo del padre Pistolas exhaló su último suspiro. No hubo alaridos. No hubo sirenas. Solo un silencio tan profundo que parecía detener el tiempo. La noticia corrió primero de boca en boca. Luego, a través de altavoces improvisados. Finalmente, estalló en las redes como un trueno. Murió el padre Pistolas. Pero lo que en cualquier otro caso habría sido una despedida, aquí se convirtió en una llamarada. Porque su muerte no fue el fin de una vida, sino el inicio de una llama que comenzaba a extenderse. El pueblo entero salió a la calle. Miles de personas, muchas venidas de lejos, se congregaron frente a la parroquia. Algunos gritaban. Otros lloraban. Otros simplemente levantaban los brazos al cielo como si esperaran una señal. Y entonces, sin previo aviso, comenzó a escucharse el audio de su sermón a través de bocinas potentes instaladas por jóvenes del pueblo. No era música. No era un himno. Era su voz. Esa voz cansada, firme, sin adornos. Esa voz que había atravesado siglos de silencio con una frase tras otra. Esto no lo van a callar ni con mi muerte. Y no lo hicieron. En cada calle, en cada casa, su sermón comenzó a resonar como si fuera la única homilía válida en un país cansado de discursos vacíos. Los canales oficiales intentaron cambiar la narrativa. Hablaron de un personaje controvertido que desobedeció protocolos, de una figura conflictiva que actuó sin permiso de la jerarquía. Pero el pueblo ya no escuchaba esas voces. Escuchaba a su cura. Al único que, aun sabiendo que iba a morir,
no bajó la cabeza. Y eso, en una nación tan golpeada por la mentira, era más poderoso que cualquier milagro. Comenzaron a pintarse murales con su rostro. Frases como la verdad también quema aparecieron en bardas, camisetas, pancartas. En varias ciudades se organizaron vigilias espontáneas. Algunos lo llamaban el último cura valiente. Otros, el profeta del pueblo. Pero todos coincidían en algo: su muerte no apagó nada. Solo encendió algo que ya no se podía detener. Y en medio de esa euforia, hubo un detalle que pocos notaron al principio. El video original, el completo, había sido borrado de varias plataformas. Y lo que vino después, desató algo todavía más grande. El video original, el que contenía la versión íntegra del último sermón, comenzó a desaparecer misteriosamente de Internet. No importaba si lo subías con otro nombre, en otro formato, o desde otra cuenta, al poco tiempo era bloqueado, censurado, eliminado. Las plataformas decían que se trataba de una violación a las normas comunitarias. Pero nadie entendía cuál. No era un video violento. No contenía odio. Era una verdad dicha con fuego, y eso, aparentemente, era más peligroso que cualquier amenaza. La gente reaccionó con furia. Comenzaron a grabar el audio del sermón con sus propios celulares. A transcribirlo. A imprimirlo. A repartirlo en volantes. A leerlo en plazas. En vez de detenerse, el mensaje del padre Pistola se multiplicó. Y fue entonces cuando la prensa tradicional, que había intentado minimizar el impacto, se vio obligada a cubrir lo que estaba ocurriendo. El sermón que no quieren que escuches. El mensaje del padre que está haciendo temblar a la iglesia. El hombre que habló desde su lecho, y sacudió a México. Los titulares cambiaron. Ya no hablaban de un cura rebelde, sino de una voz que había resonado más allá de lo previsto. Y mientras tanto, en Chucándiro, el cuerpo del padre Pistola seguía sin ser sepultado. La comunidad lo velaba día y noche, como si supieran que aún quedaba algo por decir. Muchos se acercaban solo a tocar su féretro, otros a dejar una carta, un agradecimiento, una petición. Pero lo que nadie esperaba, era lo que ocurrió 2 días después. Un periodista independiente logró recuperar el archivo original completo del sermón. No desde las redes, sino desde el celular del joven que lo había grabado. Y al revisarlo, descubrió que había un fragmento nunca antes difundido. Unos últimos minutos que el joven, por respeto o miedo, no había publicado. Y ese fragmento no era político, ni crítico, ni combativo. Era algo completamente distinto. Era una oración. Una súplica. Y una profecía. Lo que decía ese cierre, en voz tenue pero firme, iba a estremecer no solo al pueblo, sino a toda una nación. El archivo rescatado contenía los últimos 3 minutos del sermón. No había gritos. No había señalamientos. No había fuerza en la voz. Solo verdad, desbordando el alma de un hombre que ya estaba despidiéndose del mundo. El padre Pistolas respiraba con dificultad. El crucifijo entre sus manos temblaba. Y entonces, con una mirada serena, dijo: Si estas son mis últimas palabras, que no sean para acusar, sino para despertar. Que quien las escuche, se atreva a ver lo que se ha negado a mirar por años. Porque cuando uno muere con la verdad en la lengua, ya no le teme al juicio, ni del hombre ni de Dios. Su voz bajó aún más. Apenas un susurro. No recen por mí, recen por ustedes. Porque viene un tiempo en que los templos se llenarán, no por fe, sino por miedo. Y ahí es cuando más necesitarán discernir. Luego, cerró los ojos por un momento, y volvió a abrirlos. Vendrán hombres con trajes, con promesas, con Biblias bajo el brazo. Pero sus ojos no brillarán. Porque no traen verdad, traen teatro. Y el pueblo, si no está despierto, volverá a caer. Un silencio largo. Y entonces, la frase final. La que nadie había escuchado hasta ahora. La que no estaba en los recortes virales, ni en los panfletos, ni en los análisis. Yo me voy. Pero si México escucha, volveré. No en carne, sino en fuego. Porque el fuego purifica. Y este país necesita arder, para renacer. La pantalla del celular se apagó. Y con eso, el mensaje del padre Pistolas quedó completo. No hubo funeral privado. No hubo misa de cuerpo presente presidida por altos jerarcas.
El pueblo lo despidió como a los héroes sin estatua. Entre velas, cantos y promesas de no olvidar. Promesas de no callar. Promesas de no traicionar lo que él les enseñó con su vida y con su muerte. Días después, comenzaron a surgir grupos de reflexión en distintas ciudades. Gente común. Pueblo raso. No esperaban un nuevo líder. No querían fundar nada. Solo buscaban recordar y actuar. Y así, sin estructura, sin dinero, sin permiso. Nació un movimiento. No político. No religioso. Un movimiento de conciencia. Y todo, por un sermón grabado en una cama. Por un hombre que no se fue en silencio. Se fue gritando. Y ese grito, aún resuena. Que la memoria del padre Pistolas no se borre. Que su mensaje siga ardiendo. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Y no olvides suscribirte al canal.